A pensar más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú. Ya estamos conectados con Chimbote a través de Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba TV y también con Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. Nos unimos también a Huánuco con Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbres, la radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimagua Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, Lampa Radio San Valentín, Cerro de Pasco Radioactiva, Guanta Radio Continental. En canales de televisión nos acompañan Onda Digital TV, Fuego TV, Full TV, Quillabamba TV y también las plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, hoy día es 26 de abril del año 2023 y les mandamos un cariñoso saludo a las secretarias porque hoy es día de la secretaria y también Rosa María ya va a estar con el análisis de un informe que ha salido en las últimas horas de Human Rights Watch sobre las protestas que hemos tenido y no favorecen nada al gobierno de la señora Dina Boluarte. No se puede tapar el sol con un dedo. Las cosas van a ir saliendo y por más que quieran desvirtuar, desorientar, las cosas están saliendo poco a poco y lamentablemente no espera un buen panorama una vez que dejen la presidencia la señora Boluarte, el señor Otárola, porque los organismos internacionales están siguiendo al milímetro este caso. Rosa María nos va a comentar el análisis que ha salido de Human Rights Watch sobre las muertes en las protestas. Otra noticia también muy importante, es que hoy día sale pues la resolución, el juez va a leer la resolución si la señora Betsy Chávez, si el señor ministro Willy Huertas y si el señor ministro Roberto Sánchez van o no van 18 meses en prisión preventiva. Hoy día sale esa resolución. Y la preocupación de todos es la crisis humanitaria que tenemos en la frontera. No solamente hay venezolanos, hay más haitianos, hay colombianos, incluso hay vietnamitas. O sea, la cosa es muy grave y el gobierno parece que no le está dando la importancia que tiene que darles. Ya estamos con Rosa María que nos comenta este y otros temas muy importantes que usted debe conocer. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel. Efectivamente, tenemos una cartera variada de temas esta mañana, pero tenemos que cumplir primero con los auspiciadores de nuestra radio. Y vamos con Pontificia Universidad Católica del Perú. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes en Facebook, @PUCMGS o al teléfono 993-028-464. Urbánica, diseñamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza y que generan bienestar para tu hogar. Si deseas conocer nuestros proyectos en Punta Hermosa y Miraflores, o si tienes algún inmueble que quisieras construir, nos podemos asociar también. Escríbenos al WhatsApp 948-242-747 o 998-999-201. ¿Cansado de perder horas en la gestión de tus procesos contables, administrativos y financieros? Simplifica tus procesos y ahorra tiempo y dinero con ERP Contanet, el sistema 100% peruano que lleva a tu empresa al siguiente nivel. Visita www.contaperuglobal.com
o llama al 914-749-057. Y usted también puede colaborar con nuestra radio a través de las donaciones que se hacen con cualquier billetera electrónica. Lo único que tiene que hacer es capturar el QR que aparece en este momento en pantalla. Ahí va a salir Radio Santa Rosa. Usted hace una donación pequeña, yape, plin, lo que tenga, y nos ayuda muchísimo a sostener la radio. Y por otro lado, también puede utilizar el sistema PayPal con una tarjeta de crédito a través de cualquier lugar del mundo. Eso ayuda también a sostener la radio, que como ustedes saben, es una radio pastoral y es una asociación sin fines de lucro. Muy bien, vamos a nuestras noticias del día de hoy. Está en portada, por lo menos en La República y en otros medios, el informe de Human Rights Watch. Human Rights Watch es una ONG con base en los Estados Unidos, en Washington, que tiene una vigilancia cercana de temas de derechos humanos en toda América, América Latina y Norteamérica. El informe es contundente y en realidad sumamente crítico del gobierno de Dina Boluarte. Se acusa al gobierno de cometer técnicamente lo que se conoce como ejecuciones extrajudiciales, es decir, de haber cometido el asesinato de personas inocentes que se encontraban en medio de una protesta. El contexto no niega los actos de vandalismo, los daños a la propiedad pública y privada, pero establece un uso desproporcionado de la fuerza, absolutamente ilegal e inconstitucional. Esto, como reitero, es muy grave nuevamente para el gobierno de Dina Boluarte, porque viene en la misma línea que el informe de Amnistía Internacional y en la misma línea de la primera preocupación emitida por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y lo que estamos esperando es el informe de la Organización de Estados Americanos, que va a venir en el mismo sentido. Y hay dos momentos en el informe: la narración de los hechos y la narración de lo que pasa después de los enfrentamientos, donde hay un problema de abandono de heridos o de maltrato de heridos. No se dio auxilio médico oportuno, eficiente, real, no se trasladó a las personas heridas, donde hay un recuento de más de 1.300 personas heridas, entre policías y entre civiles también. Pero además, acá tenemos varios hallazgos realizados a través de entrevistas con más de 140 personas, incluyendo a los ministros. Y estamos hablando de revisiones minuciosas de videos y fotografías, autopsias, informes de balística y registros médicos. 39 de las 49 muertes por la represión del gobierno ocurrieron por impactos de bala, 34 casos fueron partes superiores del cuerpo, hay 126 heridos por disparos y la cifra podría ser mayor. Pero la acusación directa contra el gobierno de Dina Boluarte es la inacción después de estos actos terribles. No hay una fiscalía que esté organizando una correcta investigación. Se señala que no se ha custodiado las escenas del crimen, que no se ha recogido los elementos probatorios en las escenas del crimen, que las autopsias no se han hecho oportunamente y en algunos casos ha habido que exhumar cadáveres para poderlas hacer, que la fiscal de la Nación quiere concentrar en Lima las investigaciones bajo protesta de los deudos, cosas que hemos venido señalando en los últimos 3 meses, pero que es bueno, talán, que se las recuerden al gobierno. Hay recomendaciones finales. Se insta al gobierno a formar una comisión investigadora internacional sobre los hechos y a asumir las recomendaciones que se hagan respecto de lo que esa comisión pida. También una reforma de la Policía Nacional, asunto que está pendiente hace muchísimos años. Aquí la policía ha actuado contra la ley, contra su propia ley. Los términos de intercambio que tiene la Policía Nacional con la ciudadanía, las formas en las que reprime la violencia están reguladas, no están a juicio o criterio del policía, tiene una regulación que cumplir.
Sistemáticamente esa regulación no se ha cumplido, lo que indica órdenes superiores. Órdenes superiores consistentes por el número de horas que ha durado cada uno de los enfrentamientos con la población ahí donde han ocurrido. En este momento el Perú está en paz, pero el Perú puede explotar en cualquier momento porque somos un país que está en crisis, por si no se han dado cuenta. Y esa explosión va a llevar nuevamente al gobierno de Dina Boluarte a una situación crítica. Tomemos un ejemplo, a ver, lo estaba señalando, la situación de la frontera, donde todos los días, de acuerdo a informes de colegas en Tacna, 250, 300 personas entran a Tacna por pasos clandestinos. Chile ha militarizado su frontera, pero los militares chilenos no tienen ningún inconveniente en que pasen al Perú. Ningún inconveniente. Chile se ha comprometido a hacer una investigación de acuerdo a lo que se reportó en Cuarto Poder este domingo, pero la ministra de Defensa sostiene que la medida de militarización de la frontera con Bolivia y Perú es una medida que está justificada por este flujo de migrantes ilegales. Y en el Perú, el ministro del Interior ha dicho que de repente declaran estado de emergencia. Es la única que se le ocurre, no tiene otra. Aquí se ha informado ayer que no son venezolanos el número mayoritario de migrantes, son haitianos. Están lejísimos de Haití. Sí, hay una crisis humanitaria que hay que atender, son haitianos y un grupo de vietnamitas. Lo que hay que saber es en realidad a dónde se dirige. ¿A Brasil? ¿No pueden pasar por Chile hacia el Brasil? ¿Quieren quedarse en el Perú realmente? ¿Qué pueden hacer haitianos en el Perú? Tienen muchas limitaciones de integración, en este caso no hablan nuestra lengua, hablan francés. Hay ahí problemas bien serios que tienen que ser atendidos con un poquito más de humanidad y un poquito más de imaginación. Pero lo cierto es que Tacna, mientras tanto, tiene un problema de seguridad. Un problema de seguridad de una población que tiene problemas de hambre. Y esto no es una metáfora. Les recuerdo lo que les conté ayer. Durante los bloqueos en Puno murieron 6 haitianos. Los encontraron muertos de hambre por inanición. O sea, murieron por inanición, por infecciones pulmonares, pero subsecuentes a un problema de inanición grave, porque no tenían que comer. Se van a quedar sentados sobre sus manos y no, acá no me los traigas, ¿ah? Bueno, ya están en la frontera, pues. Hay que tomar determinaciones sobre qué es lo que se va a hacer y cómo se va a manejar la situación. ¿Por qué tanta gente quiere venir al Perú? También es una pregunta que los peruanos nos tendríamos que hacer. ¿Están de paso? ¿Se les va a franquear el paso a otro país? ¿Se van a quedar en el Perú? ¿Cuáles son las intenciones de estas personas? Recordemos que el Perú no es un país que históricamente haya acogido a migrantes. Somos un país con muy baja migración. Las migraciones del siglo XIX y principios del siglo XX extranjeras que venían del Asia o de Europa fueron cortas, a diferencia de otros países. Y por primera vez, con el caso venezolano, desde 2017, recibimos ingentes cantidades de migrantes venezolanos. Nuestra experiencia es corta en la materia y llena de xenofobia, hay que decirlo. Se necesita una respuesta un poco más imaginativa. Y sobre esto, mira qué curioso, habló el ministro Maurate, el ministro de Justicia, ayer, y se mostró muy empático y dijo que había que tratar muy bien a los migrantes, porque había que ponerse en sus zapatos, muy pro derechos humanos, habló de una investigación, sí, independiente para el tema de los deudos e ir adelante con las reparaciones para las víctimas. Qué raro, ¿no? Bueno, a ver, vamos a explicar la historia, señor Maurate, que se va perfilando cada vez mejor. El señor Freddy Otárola fue ministro de Ollanta Humala. Ustedes recordarán a Freddy Otárola
porque los chistosos le pusieron de chapa Paterola, porque era muy patero, muy simpático. Fue ministro de Trabajo durante el gobierno de Antumala y congresista. Y su sucesor fue Daniel Maurate, el sucesor de Freddy Otárola, hermano de el actual presidente del Consejo de Ministros. Y el viceministro de el señor Daniel Maurate fue Nicanor Baluarte, el actual hermano, ¿no es cierto? No el actual, siempre hermano, del actual presidente de la República. ¿Se dan cuenta? O sea, Daniel Maurate está bastante consolidado. Y ha dicho cosas un poco extrañas. Han dicho que lo han buscado más de una vez para otras carteras, que Ollantumala quería que fuera candidato a la presidencia. Un hombre muy bien ubicado, por lo menos por lo que él dice. Y ayer también se conoció que tiene un caso de mala praxis profesional. Fue denunciado por una mujer que alega que se le contrató para denunciar a un centro médico que había cometido negligencias punibles y graves contra su hermana, que finalmente falleció, y que la acusación que presenta, la denuncia, perdón, que es de defensa penal, estaba muy mal formulada, muy mal hecha, no recogía lo que ella indicaba que tenía que recoger, y finalmente se perdió el caso. Y se mandó al archivo la denuncia. La clienta señaló dos cosas. Primero, que reclamó la devolución del dinero, y segundo, que pudo averiguar, aunque Maurate lo ha negado, que Maurate tuvo una relación de abogado-cliente con la clínica que ella le había pedido denunciar. Este caso de mala práctica legal fue hecho público el día de ayer en redes sociales. El señor Maurate ha alegado que jamás tuvo una relación con la clínica y que le pagaron por los servicios que efectivamente prestó. Esa es la historia. Pero así estamos. El señor Maurate ha dicho que no va a renunciar, que la señora presidenta de la República no se lo ha pedido y que hoy día miércoles, que hay Consejo de Ministros, va a pedir un tiempo para poder explicar todas sus llamadas para coordinar la pichanguita con Tamayo, con Inostroza, con todos sus amigos de los Cuellos Blancos, con los que solo juega fútbol, nada más. Organizaba pichanga de fútbol. Y el señor Inostroza era un juez supremo impecable en esa época, apenas se enteró de su conducta ilícita, ya no tuvo más contacto con él. También se salió algo interesante, es una persona que ha recibido importantes contrataciones del Estado peruano como abogado defensor de funcionarios públicos denunciados. Como ustedes saben, el Estado peruano tiene la obligación de pagar la defensa de los funcionarios públicos que son inocentes. Si se les encuentra culpables, tienen que devolver el íntegro de lo gastado en la defensa. El señor Maurate ha cobrado por estos servicios, en varios casos en el tiempo, unos 300.000 soles en defensas legales a funcionarios públicos, pagado todo esto también por el Estado peruano. Así que tenía mucho más para contar, pero la verdad es que no había contado todo, ¿no? Y hay cosas ahí bien interesantes que contar. No eran pocas las cosas que se estaban quedando en el tintero. Vamos a ver qué más dice el día de hoy, porque señores, es una cajita de sorpresas. Cada día que pasa tenemos algo más. Pero donde tenemos algo más, y esto vale la pena contarlo despacio, a ver si me entienden bonito, es en el caso de Alejandro Toledo y la Interoceánica Sur. Y acá vamos a explicar algunas cosas que son bastante confusas, incluso para mí que he estudiado Derecho. A ver, lo que se está viendo en este momento en audiencia pública es el control de la acusación que hace el fiscal José Domingo Pérez contra Alejandro Toledo y 12 personas más por el caso Interoceánica, por los delitos de colusión y lavado, porque los delitos de tráfico de influencias, con negociación incompatible, han prescrito hace rato. Entonces, es por colusión
y por lavado. ¿Ok? Muy bien. 12 personas con Alejandro Toledo. ¿Quiénes son estas personas? Vamos a ver. Acá tengo la lista para que a todos nos quede bastante claro. Además de Alejandro Toledo está Patrick Barclay Méndez, que ya falleció, Xavi Sailan, Gideon Weinstein, Alejandro Toledo, Sergio Bravo y Alberto Pasco Font, los miembros del Comité de Proinversión, Abraham Danón, el jefe de seguridad de Alejandro Toledo, José Graña Miro Quesada, Fernando Camet, José Castillo, Hernando Graña y Gonzalo Ferraro. Estos últimos, entiendo, están todos acogidos a colaboración eficaz. Presumo que el pago que ha hecho ayer el señor José Graña, de casi 10 millones de dólares, más de 10 millones de dólares, cubre también estos ilícitos en los cuales está colaborando. Muy bien. El problema acá es que hay varios problemas. La acusación se presentó, aunque ustedes no lo crean, hace 32 meses. El texto del señor José Domingo Perós ha acusado a estas personas hace 32 meses, más de 2 años. Recién se está controlando la acusación. ¿Y qué pasa? Que en el texto de la acusación, el relato del fiscal tiene serísimos problemas formales, pero que también afectan el fondo. Cosas como, por ejemplo, reportaje de César Romero en La República. En unas páginas se señala que el evento en el cual Toledo le pide la plata barata sucede en el Hotel Marriott en Río de Janeiro, en Brasil, mientras que en otros párrafos ocurre en Palacio de Gobierno. O sea, tú no puedes tener dos lugares donde ocurre el pacto colusorio. Puede haber una continuación ¿no? de la negociación, pero el relato tiene que ser claro, ¿no es cierto? Esto es muy extraño. Otra de las cosas que ha encontrado el juez en el control de la acusación, que son los montos del dinero. Esto es algo también bastante extraño, porque, a ver, vamos a explicar esto. No hay en todo el texto información uniforme sobre cuánto es lo que paga Odebrecht a Toledo. En algunos párrafos se habla de 35 millones, en otros de 30 millones, en otros de 28 millones y hasta de 15 millones. Entonces, el juez Richard Concepción Carbancho le ha dicho a José Domingo Pérez que corrija su acusación. Lo ha mandado a ordenar. O sea, si tu relato no es coherente, si los montos de las coimas no están claros, discúlpeme, pero tiene serios problemas profesionales, digamos, vaya. Eso no puede pasar. Pero hay otras cosas que también vienen de fondo. En algunos casos van a haber sobrecimientos sobre algunas personas. ¿Por qué? Esta historia es bien compleja. El señor fiscal necesita a más personas, además de Maiman, Toledo y Avi Danón, para establecer que hay un pacto colusorio. ¿Por qué? Porque el pacto colusorio, para que exista, tiene que haber generado un beneficio para aquellas personas que están participando en este pacto colusorio. Para Odebrecht, la obtención del contrato. Para Toledo, la obtención de la coima. Para la obtención del contrato, Toledo, por sí y ante sí, no podía otorgar la buena pro. Necesitas a otros funcionarios públicos, como por ejemplo el Comité de Proinversión. Pero resulta que sobre el Comité de Proinversión no hay una sola prueba de colusión. El fiscal los necesita para el caso, pero no puede imputarles nada en todas las páginas que se han presentado. Y tengo acá un texto que me ha proporcionado una persona de la defensa, ¿ok? Uno de los que yo creo que son inocentes y tiene bastantes argumentos para decirlo. Y voy a leerles algo de esto. En el siguiente programa que tengo voy a leerlo más completo, pero vamos a leer algunas partes, ¿ok? Todo el caso de colusión de fiscal se basa en las palabras de Barat.
Pero el fiscal le hace caso selectivamente a Barata y toma solo lo que le conviene. Cuando Barata dice que Toledo le pidió coima y que se reunió en Río de Janeiro, en el Hotel Marriott, para coordinar la entrega del dinero a Maima, le hace caso. O sea, ahí Barata dice la verdad. Pero cuando Barata declara que no sobornó al comité y que Proinversión, lejos de ayudar, le complicaba la vida, ignora esas declaraciones. Esas no valen. El comité de Proinversión no ha sido acusado ni por Barata ni por Maima. Muy bien. Es más, la acusación es que Toledo y el comité se coludieron con Odebrecht para favorecerlos. Pero cuando entrevistó en Curitiba a Barata, el fiscal no le preguntó si había sobornado al comité. ¿Se olvidó? Muy raro, ¿no? ¿Es tan torpe? ¿O tenía idea de la respuesta a esa pregunta? Ya la sabía. Fue el abogado que el comité envió a Curitiba el que le preguntó a Barata si los conocía y si los había sobornado. Y Barata dijo que no, no, no los he sobornado, no tengo trato con ellos. Si la defensa no hubiera enviado a nadie, el fiscal no se hubiera preocupado por el tema, lo cual es bastante raro, ¿no? Si los está imputando. Como dicen, negligencia mínimo. Su labor, la labor del fiscal, debería ser buscar la verdad y no tratar de meter a Toledo en la cárcel manchando la honra de gente inocente. O sea, puede y debe meterlo a la cárcel por lo que ha hecho. Hay suficiente para meterlo a la cárcel, pero no a costa de las personas inocentes. A eso, que es con respecto a Barata, se suma las declaraciones de Maimo, de que no nos conoce, que nunca nos transfirió dinero a ninguno de los funcionarios de Proinversión. Nosotros tenemos evidencias claras de nuestra inocencia, pero el fiscal no. Todas estas declaraciones están en el expediente. En este contexto, el fiscal pide prisión preventiva para el comité. El juez Carguancho le preguntó en la audiencia de prisión preventiva qué podía comentar de las declaraciones de Barata. Primero dijo que Barata no entendía la pregunta porque su castellano era pobre. Pero luego le preguntó a Barata si quería declarar en portugués o en castellano y Barata decidió hacerlo en castellano, idioma que domina. Segundo, dijo José Domingo Pérez que se había hecho una pregunta capciosa. Pero si le pareció capciosa, ¿por qué no intervino? O sea, si le están preguntando mal, pregúntenle pues si les dio plata, si lo sobornó, si le pidieron, si se coludieron. Las preguntas del abogado del comité se hicieron en su presencia en Curitiba. Finalmente terminó diciendo que no fue Barata, sino otro funcionario de Odebrecht el que sobornó al comité. ¿Cuál funcionario? Le preguntaron. No respondió. No sabe cuál. Todo esto está grabado en la audiencia del control. Pese a toda la evidencia, el fiscal no los va a sacar. ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta es, ¿pero por qué los tiene que meter? Porque su caso de colusión se vuelve más débil, pues. Y eso me lo hace ver la defensa. ¿Qué pasa si Toledo recibió el dinero y no se coludió con nadie? O sea, lo recibe, le dice a Barata, yo te saco el contrato. Y claro, es el presidente de la República. Firma el decreto supremo, ¿no? Participa en la firma de los contratos, ¿no? Hace la larraca de vida, se interesa y dice, por favor, saquen este contrato, pero nada más. Y lo consigue. Simplemente apuró, sí, presionó a todo el sector público para que saliera la interoceánica. ¿Qué es lo que hizo? En ese caso no hay crimen de colusión, pues. Hay presión, sí. Y por supuesto que hay lavado de activos que tiene una pena de 20 años. Como bien comentan, los crímenes de Toledo hubieran sido tráfico de influencias, en ese caso, o asociación ilícita para delinquir, los cuales ya prescribieron. Entonces, hay varios problemas en la acusación en este momento. Porque si Barata es la estrella de la colaboración eficaz, su testimonio se contradice con lo que está tratando de probar el fiscal. El de Maiman fallecido y el de Barata, que dice que no les conoce, nunca les ha dado un centavo, nunca ha habido un tracto de dinero hacia los miembros del comité de proinversión. Barata ha declarado
que como no se cambiaron las bases para favorecer a Odebrecht, porque no se cambiaron, y solo se apuró el plazo, se bajó la coima pactada de 35 a 20 millones, la original. Proinversión es la que cambia las bases, o sea, le perjudica la coima a Toledo. Barata ha declarado que Proinversión complicaba las cosas para Odebrecht. Entonces, estamos acá, claro. En fin, qué barbaridad. Una de las cosas que hace el comité es cambiar el plazo de la concesión de 20 a 25 años. Pero lo que no dice es que esos plazos, ese cambio de plazos, se hacen mucho antes de recibir las ofertas. No sabían quiénes eran los postores. Y que el plazo aplica para todos los postores por igual. Lo que dice la defensa es que la fiscalía está forzando una situación porque el crimen de colusión no ha prescrito, pero está forzándolo para meterlo. Y no tiene ningún reparo de meter gente inocente en el proceso con tal de lograr una mayor pena para Toledo, lo cual no estaría mal, ¿no es cierto? Es terrible todo esto. Pero hay algo más, que esto ya es el colmo de la confusión. El fiscal ha generado 2 investigaciones. Por eso yo estaba muy confundida. Porque decía, pero no hay un caso en el que está PPK, que está el ministro Zavala, que están muchos ministros también, los gabinetes. ¿No es este? No. Este tiene 12 personas. El otro tiene como 40. Es otro caso que es por los mismos hechos. Por exactamente los mismos hechos. La concesión de la IRSA Sur. Ahí es contra PPK y contra 40 funcionarios de Ocitran, el Ministerio de Transporte y de Comunicaciones, funcionarios de Proinversión, por el mismo delito, haberse coludido con Odebrecht para favorecerlo en la interoceánica. Pero ese proceso, contra todos los funcionarios, ahí no está el Comité de Proinversión. El Comité de Proinversión que otorga la buena pro solo está con Toledo y con Maiman y con Avidanón. Ah, le juro. O sea, la evidencia para meter a Toledo en la cárcel, como les he explicado desde el primer minuto, es abundante. Por lavado lo tienes probado. Y también por colusión, porque puede, ¿no es cierto?, probarse que el señor Alejandro Toledo tenía un interés desesperado por sacar adelante este proyecto. Y el juez ameritará si podía hacerlo solo o con el aparato público. Pero lo que no ha podido probar el fiscal es que hay aparato público. Y la tesis de la defensa es que sin aparato público se le cae el delito de colusión. Eso es lo grave. Dios mío. Miren, acá hemos defendido siempre el trabajo de los fiscales anticorrupción. Obviamente no estoy de acuerdo con que José Domingo Pérez persiga a Paolo Lugaz por las puras, ¿no? Porque se le ha ocurrido que puede, pues, traficar con plutonio. Pero esto ya es negligente. Si en tu acusación fiscal, en tu relato, no ubicas a las personas en el lugar donde tienen que estar, si en tu relato cambias el monto de la coima varias veces, y si te niegas sistemáticamente a incluir las declaraciones de tus testigos estrellas que prueban la inocencia a los coimputados, entonces estamos ante un caso de negligencia. Pero hay algo más. Esto sigue, continúa. Tema de la reparación civil. Miren, acá hay una cosa interesante. Esto está publicado también por César Romero en La República. El abogado Eduardo Roy Gates cuestionó que la Procuraduría ad hoc requiriera a las empresas peruanas que integraban el 30% del consorcio, Odebrecht tenía el 70% del consorcio, las peruanas 30% del consorcio, que construye la interoceánica, que paguen 5 veces más la reparación civil que la constructora brasileña Odebrecht. Y esto es bien raro, ¿no? Si Odebrecht paga X y tiene el 70% de la operación, le piden a las peruanas que paguen 5 veces X. Deberían pagar igual que Odebrecht. Ese es más o menos tu estándar.
En la colaboración eficaz se estableció que el daño que Odebrecht ocasionó al Perú fue de 600 millones de soles para una empresa que tenía el 70% del consorcio. A los empresarios peruanos que tienen el 30% del consorcio se le exige un pago de 2.500 millones de soles. Esto no se entiende. Al respecto, el juez requirió a la Procuraduría que explique y justifique la aparente dualidad de criterios para establecer el monto de la reparación civil. De nuevo, esto, lo que les estoy explicando, no se trata de la exculpación de Toledo. Se trata de sacar adelante casos que ya deberían tener sentencia a estas alturas si se manejaran diligentemente. Sentencia condenatoria para Toledo, por supuesto. Por supuesto. El fiscal ha pedido 11 años por lavado. Podría pedir por encima de eso. Y 9 por colusión. Que pida la máxima por lavado, por Dios. Y ahí tiene sus 20. Pero que deje de imputar a gente inocente. El caso contra PPK y 40 funcionarios, donde hay varios ministros de Estado que jamás han tenido trato alguno con Odebrecht, solo por sentarse en el Consejo de Ministros. Ese caso está mucho más atrasado, además. O sea, la idea es mantenerte ahí la vida eterna. Eso no es justicia en ninguna parte del mundo. Y a estas alturas, reitero, la Fiscalía ha cometido muchos errores que perjudican los procesos. Por eso es que 6 años después no hay una sola sentencia. Y las acusaciones no se convierten en juicios orales porque durante 2 años hay que corregir una y otra vez errores formales, materiales y de fondo en las acusaciones. Y por favor, yo sé que el juez Paraguancho es un juez canero, ¿no? Ya lo sabemos. No lo era cuando metió a Ollanta a la cárcel y a su mujer. Cuando metió a Keiko Fujimori, ahí se volvió canero. Le encanta. Le pide cana, mete cana. Muy bien. Pero los sobreseimientos, es decir, sacar a la gente del proceso, es el momento de hacerlo si realmente quieren un juicio rápido, justo y con el debido proceso para Alejandro Toledo para conseguir una condena. Muy bien. Y ahora vamos a otro tema, un tema importantísimo. Vamos a hablar de economía. Y las noticias pueden no ser buenas, pero vamos a estar con Waldo Mendoza para hablar de un estudio que él ha publicado sobre la Constitución Política del Perú y el capítulo económico de la Constitución. Y por qué es mucho mejor tenerlo que no tenerlo. No sé si a ver si ya estamos listos con el doctor Waldo Mendoza. Sí, Rosa María, ya está en espera el doctor Waldo Mendoza. Vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a decirle a nuestro público si está cansado de perder horas en la gestión de sus procesos contables, administrativos y financieros. Simplifica tus procesos y ahorra tiempo y dinero en ERP Contanet, el sistema 100% peruano que llevará a tu empresa al siguiente nivel. Visita nuestra página web contaperuglobal.com o llama al 914-7490-57. Contanet. Volvemos con el doctor Waldo Mendoza, exministro de Economía. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios. Ya se encuentra con nuestro invitado, el doctor Waldo Mendoza, exministro de Economía. Rosa María, adelante, por favor. Muy bien, y efectivamente estamos con el doctor Waldo Mendoza. Él ha publicado este pequeño libro que se llama, a ver, ahí lo tenemos. Muy bien. Constitución y Crecimiento Económico, Perú 1993-2021. Para hablar del polémico tema del capítulo económico de la Constitución del 93. Debo hacer una advertencia. Yo, como el doctor Mendoza, creo firmemente que el capítulo económico de la Constitución del 1993 nos ha hecho un bien gigantesco, pero no es la posición de la izquierda peruana, ni la de Perú Libre, ni la de Nuevo Perú, ni de la mayoría de la gente de izquierda peruana, pero ninguno ha producido, hay que decirles, un texto de esta categoría. Así que vamos a empezar a explicar algunas cosas. Y sí,
El texto no es nada difícil de leer, pero, esto le gusta a los macroeconomistas, les encanta explicar con ecuaciones, ¿no? Entonces uno llega a las ecuaciones y salta para atrás. Pero, advertencia, las ecuaciones están explicadas con palabras, así que se pueden entender. Doctor, felicitaciones en primer término por este trabajo. Y quería empezar por que nos explique cuál era la hipótesis central. ¿Qué es lo que usted prueba en el capítulo 3? ¿Qué es lo que quiere probar? Muchas gracias, Rosa María, por invitarme. Soy profesor del Departamento de Economía de la Católica y me dedico a enseñar, a escribir. Y me pareció oportuno escribir un libro sobre, no la Constitución, porque en realidad la discusión no es sobre la Constitución. El 99.9% de los críticos le ha hecho un ojo al capítulo económico de la Constitución. Eso es lo que quieren cambiar, el resto no les interesa mucho, no lo entienden. Así que me propuse escribir un libro cuya hipótesis central es la Constitución económica del Perú ha sido favorable para el crecimiento económico y el progreso del país, básicamente por dos motivos. Porque algunos artículos de esta Constitución promueven un modelo de crecimiento muy amigable para la inversión privada. Cuando eres amigable con la inversión privada, la economía puede crecer sostenidamente. Pero además de eso, nuestra Constitución en su capítulo económico contiene artículos que han convertido al Banco Central en la envidia de la región. Es impresionante lo del Banco Central. Vamos a ir sobre los cuadros del Banco Central en un momento, pero quería empezar por una hipótesis que usted plantea sobre la base de estudios de otros que están acá. Hace unos días el profesor también Diego Macera escribió un artículo rescatando esta tesis de que el crecimiento no solo es condición necesaria, en eso estamos todos de acuerdo, sino que es condición suficiente para lograr el desarrollo de los pueblos. Esa es una tesis revolucionaria, porque la izquierda dice que el crecimiento no es condición ni necesaria en algunos casos, ni suficiente. Pero discutamos que no es suficiente. Crecer no es suficiente para que un país se desarrolle. Y lo que prueba este libro, con una serie de gráficas y cuadros, es que sí es suficiente, por lo menos lo ha sido para el caso peruano en los últimos 30 años. ¿Por qué? ¿Cómo prueba usted que sí ha sido suficiente? Y esto en los números, pero quizá más interesante sea la explicación de esos resultados. Suele subestimarse al crecimiento económico, ¿no? Suele decirse con mucha facilidad, la macro está muy bien, pero la micro está hasta las patas. Eso es matemáticamente imposible, por tres razones. La primera razón es la definición del Producto Bruto Interno. Una de las definiciones del Producto Bruto Interno dicen que esta es producto de la repartición de ingresos entre los trabajadores asalariados, entre los trabajadores independientes y los empresarios. Por lo tanto, cuando el PBI crece, empresarios, trabajadores formales, informales ganan. Las pocas pruebas que existen es que la distribución del ingreso no ha empeorado en los últimos años. Por lo tanto, este crecimiento del PBI ha beneficiado a todos. Seguramente a unos un poco más que otros, pero ha beneficiado a todos. No ha perjudicado a los pobres, eso es lo que dice la evidencia. Esa es una primera explicación. Cuando el PBI crece, el ingreso de los trabajadores informales, formales y empresarios aumenta. La segunda explicación es que no hay manera humana de que crezca el empleo sin crecimiento económico. China no tiene un ministerio de trabajo, tiene un crecimiento económico que hace que crezca el empleo. Cuando crezca el empleo, aumenta el ingreso de las personas, pueden comprar más, pueden gastar más, se reduce la pobreza. La tercera explicación, la más importante a mi juicio y la menos explicada, es que el crecimiento económico es la fábrica de recursos para el Estado. Si queremos pasar del crecimiento al desarrollo, sin plata
no tiene sentido. Necesitamos plata para ese tránsito. Y el crecimiento económico provee los recursos para que el Estado pueda avanzar. Los números, en este caso es importantísimo decir. En 1990, el Estado peruano funcionaba con ingresos de 3.476 millones de dólares. Eso era lo que tenía el Estado peruano. Nada. Bueno, ahora son 53.900 millones de dólares. Claro, O sea esa que cifra del 90 es lo que hemos gastado en vacunas. así es. Entonces, no podemos decir que el crecimiento no importa. El Estado peruano tiene ahora 10 veces más recursos que hace 30 años. Incluso per cápita me he dado el trabajo de calificar, porque el per cápita es importante para ver cuánto le toca más o menos en promedio a cada peruano. El gasto per cápita en el 90 era de 158 dólares. Ay, qué horror. Con eso era lo que vivía, eso era la O sea, para que la contribución del gente Estado entienda, para el eso país. incluye todas las carreteras, todos los colegios, todas las postas de salud, toda la policía, todas las Fuerzas Armadas. Si vives entre cada peruano, nos tocaba 158 dólares. Eso era. Bueno, ahora es 1.615, que no será el europeo, pero hemos multiplicado los recursos del Estado increíblemente. Y esa es otra explicación. Al subir el Producto Bruto Interno, en parte sube porque hay más empresas, hay más empresarios, están aumentando el tamaño de la empresa, están construyendo nuevas empresas, por lo tanto tienen más utilidades, por lo tanto pagan más impuesto a la renta. Esa empresa contrata más trabajadores, esos trabajadores tienen un ingreso, algunos de ellos contribuyen pagando impuesto a la renta. Y empresarios y trabajadores compran en won, gastan, por lo tanto están pagando IGB o selectivo al consumo. Por lo tanto, el crecimiento de los ingresos del Estado, los tributos, vienen del crecimiento económico. No hay manera que los tributos del Estado crezcan sin crecimiento económico. Así que, ahora, ¿por después de qué? esta explicación, Claro, después de esta esto es, explicación, claro, ¿qué parte de la pobreza no tiene que ver con el crecimiento económico? claro. Porque con el crecimiento económico es que existe el programa Juntos, es que existe Pensión 65, Jaliwarma, el CIS. Entonces yo digo, díganme qué parte del progreso, qué parte de la reducción de pobreza no tiene que ver con el crecimiento. Ahora, le pueden decir, claro, doctor, muy bien, 30 años de crecimiento económico, que es lo que hemos tenido, sobre todo desde el 2001, ¿no? El país no ha parado de crecer, salvo en la pandemia, luego rebota, bueno, todas las distorsiones del caso, pero el país no para de crecer. ¿Qué cosa de mágico tiene esta constitución, pues, doctor, que sea tan buena? ¿Por qué? En Entonces, realidad, ahí viene todo el sí, tema de las instituciones, usted cita Norte en el estudio, la importancia de las instituciones, que no son más que, no me refiero a un edificio, gente, por si acaso, me refiero a respetar los contratos, ¿no? Defender la propiedad. Esas instituciones están en la Constitución. ¿Qué tan importante ha sido para el crecimiento económico que estén en la Constitución? hablemos del artículo que has mencionado, de los contratos, creo que es el 62. Exacto. En Estados Unidos no se les ocurriría poner en la Constitución el tema de los contratos, porque se sobreentiende que los contratos se respetan. Por eso no se les va a ocurrir ponerlo nunca, ni en Europa, ni en Inglaterra. Pero estamos en América Latina. Estamos en un continente en el que los contratos no se respetan. Lo ha hecho Evo Morales con los contratos en Bolivia, lo han hecho los argentinos con las pensiones, lo hemos hecho nosotros antes. Con los Entonces, peajes. claro que sí. Entonces, los contratos es como lo que hizo Ulises, ¿no? Cuando le advirtieron que iba a pasar por una playa donde las sirenas lo iban a encantar con unas canciones, lo que hizo fue pedirle a sus colaboradores que lo amarren a un mástil y que le tapen los oídos. Entonces, es una manera de amarrarse a algo para no cometer pecados o fechorías. Entonces, ¿qué significa eso? Significa, por ejemplo, que si yo tengo un edificio
y tengo unos departamentos que alquilar, yo me pongo de acuerdo con los inquilinos, $1,000 al mes. Bueno, ese contrato no lo pueden cambiar con ley. Para que entienda la gente, porque esto es bien importante, yo conozco a los que redactaron parte de la Constitución, lo que tenían en mente era justamente eso, porque en el gobierno de Alan García del 85 al 90 y antes, el Estado se metía en el alquiler y te decía, tú no puedes cobrar más de tanto, a partir de mañana. Y tú decías, ¿pero por qué? Porque tú eres rico, tienes un inmueble. No, señor, yo he hecho una inversión para obtener una renta, para poder vivir. Ah, no, tú no. Entonces, el Estado se metía supuestamente a balancear. Lo único que fue, la consecuencia fue destruir el mercado inmobiliario de arrendamiento. A fines del 90, nadie te arrendaba nada en el Perú, porque no había cómo cobrarlo después. Entonces, esa es la razón por la cual Pacta Sunt Servanda, que siempre le digo a la gente izquierda, es romano, o sea, no es parte de la Constitución del 93, lo inventaron los romanos, ¿ya? Y como dice usted, en Europa y en Estados Unidos a nadie lo pondría en la Constitución porque a nadie se le ocurre violar tu palabra, que es lo único que tienes. Pacta Sunt Servanda es eso. Pero en América Latina, los estados, y a veces también los particulares, violan su palabra. Entonces, esa es la razón por la cual está en la Constitución. Y ha sido, creo yo, la razón por la cual hoy día tengamos una industria inmobiliaria de alquiler de inmuebles, que tengamos muchas posibilidades de contratación que no teníamos hace 30 años. Pero yo le decía, también es muy interesante el tercer capítulo, el último capítulo en donde usted establece qué hubiera pasado si no teníamos este capítulo de la Constitución. Y es bien interesante, porque compara la situación de no tenerlo con tenerlo, hace un ejercicio metodológico y llega a la conclusión de que es mucho mejor tenerlo. Explíquenos un poquito esto, por favor, que puede ser un poco confuso. Sí, esa es la parte medular del libro, dirigido básicamente a mis colegas porque son cosas un poco abstractas, pero que se explica, tú lo has explicado muy bien. Ahí nos hemos congelado, doctor. Ahorita regresa. Lo que se trata con esta metodología es construir un contrafactual. Creo que el Internet está un poquito fallando, pero ya vamos, ahí vamos. El contrafactual, eso es. Entonces, lo que se hace es, con métodos econométricos, construir un contrafactual. ¿Qué hubiera pasado si el Perú no hubiese hecho este cambio constitucional? Entonces, se fabrica una especie de Perú sintético. El Perú que hubiera sido si no hubiera habido cambio constitucional. Y nos concentramos en la variable más importante, que es el PBI per cápita. Entonces, con absoluta claridad, se muestra que el Perú real ha avanzado mucho más que ese Perú sintético, que ese Perú construido. Entonces, esa es la prueba de que nos ha ido mucho mejor con la Constitución, y las otras pruebas son más fáciles de entender incluso, ¿no? Uno rankea al comportamiento del Perú y clarísimamente hemos pasado del décimo inferior en los 80 al décimo superior en las últimas 3 décadas, con absoluta claridad. Claro, en los cuadros son clarísimos. En reservas internacionales netas, el Perú pues está a la vanguardia de toda América Latina. Y lo que pasa es que mi generación, la que hoy día tiene 58 años, pero que tenía 18 cuando empezaron los 80s, aprendió muy rápidamente y con mucho. Yo lo primero que aprendí, creo que de economía en el año 88, 89, amigos economistas, eran: las reservas internacionales están bajando a toda velocidad, esto es grave, esto es grave, esto es grave. Y entonces, para los que somos de esa generación, ese es un indicador que nos da tranquilidad, enorme tranquilidad. Eso es lo primero. Lo segundo es la reducción de la deuda pública del Perú. Nosotros, en los 80s, no hablábamos de otra cosa que no fuera de la crisis de la deuda. Y hoy la deuda, como porcentaje de nuestro PBI, es una de las más bajas de América Latina. Estamos muy poco endeudados, muy sanamente manejados. La tercera es el déficit fiscal. La Constitución no permite presupuestos desfinanciados
Y la más importante, y ahí nos vamos a detener, doctor, es que el BCR no le puede prestar plata al Ministerio de Economía y Finanzas. Y eso está en la Constitución. Y eso no está en ninguna Constitución. O sea, el BCR no financia las locuras fiscales del gobierno de turno. Eso ha sido, y eso está en la Constitución. Entonces, ¿por qué somos el único país, creo que América Latina se lo dice, ¿no? Que tiene algo tan claro y tan específico. Sí, como te decía hace unos minutos, la Constitución tiene por un lado artículos que hacen del Perú muy amigable con la inversión privada, pero por otro lado, tan importante como lo anterior, le hace la vida más fácil, especialmente al Banco Central y también al Ministerio de Economía y Finanzas. En la economía hay una cosa que se llama dominancia fiscal. Es cuando el gobierno necesita plata, no tiene los tributos suficientes, nadie quiere prestarle, entonces recurre al fabricante de dinero, que es el Banco Central. Entonces el ministro de Economía llama al presidente del Banco Central, necesito 500 millones de soles. Cuando el presidente del Banco Central se pone bravo, hace que el presidente de la República lo llame y al final el Banco Central cede, le hace el préstamo. Cuando el Banco Central le hace el préstamo al gobierno, es dinero que entra a la economía. ¿Qué costos tiene eso? Lo estamos viendo en Argentina y en Bolivia hoy, en vivo y en directo. Argentina con una inflación de 110%, Bolivia a punto de desbarrancarse, con gente haciendo cola para comprar dólares. En ambas Pero constituciones, además, doctor, sí. lo que está pasando en Argentina y lo que está pasando en Bolivia en otra magnitud nos pasó a nosotros en los 80s con el gobierno de Alan García. Es decir, eso ya pasó. Lo que no se entiende es por qué puede volver a pasar si estas lecciones son universales. O sea, un tipo de cambio fijo, un mercado cerrado, o sea, y un BCR que presta plata con todo subsidiado, desde la gasolina hasta la energía, eso lo único que te produce es una devaluación brutal, tarde o temprano. Y mire, yo no estudio economía, sino derecho, yo soy ama de casa, yo ya sé que eso viene mal. Entonces, y obviamente un mercado negro, porque lo que sigue después es el control de precios. O sea, los remedios son atroces, aunque parezca, como dicen con los cantos de sirena, buenos remedios al principio. Porque es un buen remedio, ¿no? Mi gasolina es más barata, mi energía es más barata, todos estamos contentos, pero llega un día en que tenemos que pagarla. ¿Por qué no se aprende esa lección que en el Perú se ha aprendido, por lo menos hasta ahora, y ha costado tanto aprender? Nuestra historia está clarísima, ¿no? La crisis de los 80, la hiperinflación, tiene que ver en gran medida por este hecho de la dominancia fiscal que ahora lo están padeciendo argentinos y bolivianos. Entonces, ese es un artículo no solamente bueno para el Banco Central, sino también para el Ministerio de Economía, porque ya no estaba esperanzado en prestarse gratis plata al Banco Central, sino tiene que prestarse de verdad, ¿no? Emitiendo bonos o yendo a los organismos internacionales. Entonces, eso le ha cambiado la vida al Banco Central. O sea, independientemente de lo que diga la Es lo que Constitución dice sobre la usted en el libro, o independencia, sea, de la vida del Banco Central, su verdadera independencia comienza en 1993. Antes no fue independiente. y en rigor el 92, porque Claro, sale por la una ley. ley orgánica en donde ya estaban los gérmenes de estos capítulos, ¿no? Yes. Entonces, Julio Velarde y el Banco Central hacen su política monetaria y olvidándose el presidente de la República. Hacen Bueno, su por eso es política que tenemos el monetaria dólar. O sea, en el Perú puede haber un golpe de Estado, disturbios, protestas, y el dólar sigue igualito. Impresionante, ¿eh? Eso tiene que ver en parte con la Constitución, en parte por los cambios que han habido en la propia institucionalidad del Banco Central. Resulta que cuando uno estudia las crisis económicas en la historia del Perú, casi todas han tenido un origen internacional, un origen externo. ¿Qué significa eso? Se cae el precio de nuestras materias primas o sube la tasa de interés internacional y el dólar se vuelve escaso.
Y cuando el dólar se vuelve escaso y tienes un tipo de cambio controlado, no resistes esa salida de recursos, al final terminas con una gran devaluación. La última que tuvimos fue la de 98, una devaluación ni tan grande que hizo que como 5 bancos quebrasen y la economía peruana estuvo parada, 98, 99, 2000, 2001 y recién sacamos la cabeza el 2002. ¿Qué ha cambiado en el Banco Central? Han aprendido que el antídoto, que el remedio oncológico contra las crisis internacionales es tener un montón de reservas. Claro. Hemos aprendido eso. Entonces, ahora ya lo hemos visto con la crisis de 2008-2009, lo hemos visto en la pandemia, lo hemos visto con la pandemia de nombre Castillo, el Banco Central, cuando hay un temor de que el dólar salte por encima de su tendencia, porque el Banco Central no se mete con la tendencia, nos tranquiliza, ¿no? Y tenemos una moneda estable. Entonces el Banco Central es una isla en el país, una isla de meritocracia. Eso es a lo que se refiere cuando escuchamos de otras personas decir los fundamentos macroeconómicos del Perú son probablemente los mejores del mundo en varios rankings. Claro, el Banco Central está totalmente aislado de los intereses políticos. Entonces se maneja profesionalmente. Es una isla, pero es la Constitución la que le ha dado ese poder, esa protección, claro, ¿no? Y hay que decir que en esa parte la izquierda sí está dispuesta a no tocar al Banco Central de Reserva. Eso creo que es algo que entendió hasta Castillo. O sea, eso no se toca, porque si se toca, viene la desgracia para todos. Ahora, usted también dice en el libro que en la parte inicial de la Constitución, en el listado de derechos, hay una serie de derechos económicos y sociales. El derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la salud. Y luego el capítulo económico de la Constitución que garantiza ese ejercicio. Y es ahí donde le pueden decir, pero doctor, el problema es que si bien el Estado peruano hoy tiene muchísimo más recursos, está muy poco endeudado, tiene reservas internacionales, se defiende bien de los shocks, el BCR es independiente, la redistribución para alcanzar esos derechos sociales establecidos en la Constitución no ha sido eficiente. No tenemos una educación de calidad, primaria y secundaria, puede ser universal, pero no de calidad. No tenemos una salud de calidad, lo hemos visto en la pandemia. Y esa es la razón por la cual es muy fácil vender que la Constitución no sirve, ¿no? Una candidata accesitaria al Congreso decía, la Constitución del 79 me daba una casa y esta no. Lo cual no es cierto, la Constitución del 79 no le daba una casa, pero decía que le iba a dar una casa y un entierro digno también. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué hay este descontento en este momento, además con cifras terribles, ¿no? Acaba de salir una encuesta, la presentó Carolina Trivelli, diciendo que debido a la inflación, 2 de cada 3 peruanos han reducido su ingesta de alimentos. O sea, ¿por qué esta bondad no se traduce en esta sensación, por lo menos de mejora? Es bien importante lo que has tocado, porque la gente lee por separado el capítulo de los derechos fundamentales, ¿no? Hay algunos derechos que son gratuitos, digamos, derecho a la libertad y todo eso, pero los derechos económicos y sociales, educación, salud, agua potable, necesitan platita, necesitan dinero, porque si no tienes el dinero, haces una constitución como la de Bolivia, que tiene 1000 derechos y están ahí escritos y se cumplirá en 300 siglos, ¿no? O la constitución fallida de los chilenos, que se amontonaron de derechos. No, la del 79, la 79 ¿también? Garantiza un entierro digno pagado por el Estado y una casa propia. Entonces, esos derechos tienen que tener su sustento en los recursos. Y los recursos vienen del crecimiento económico. Entonces, por eso yo cuando discuto con mis colegas que quieren cambiar la Constitución, les digo, tu propuesta va a hacer que crezcamos más y por lo tanto vamos a tener más recursos y por lo tanto vamos a satisfacer mejor los derechos fundamentales. Entonces, mal que bien,
nosotros tenemos un financiamiento asegurado por los programas sociales básicos y sumándolos ya son relativamente importantes y pueden seguir subiendo en la medida que tengamos recursos. Entonces hay que atar siempre los derechos fundamentales a la platita. No por poner más derechos vamos a estar mejor. Vamos a estar mejor si tenemos más platita y lo gastamos bien en satisfacer los derechos fundamentales, ¿no? O sea, como decíamos, el crecimiento es condición necesaria para el desarrollo. Si no hay crecimiento, no hay nada que repartir. Sí, yo diría que el crecimiento solo explica el 99.9% de lo que necesitamos, ¿no? Ok, es Hay un que tener montón. más recursos, gastarlo mejor y todo eso, pero sin recursos, todo lo que conversamos sería teórico. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los factores que afectan el crecimiento? La Constitución establece, como decía, el derecho a la propiedad, la estabilidad de los contratos y un mercado abierto, esta economía social de mercado, que es un concepto que usted define en el libro con la definición oficial, que me parece muy claro, porque lo que dicen es, hay intervenciones del Estado de tipo social, pero en un contexto de libre mercado, ¿no? Entonces es un libre mercado con intervenciones sociales, eso es lo que es la economía social de mercado. Entonces, ¿qué requisitos tenemos para que esto funcione? Usted menciona muchas veces, somos un país pequeño que necesita un mercado grande. Por eso nos tenemos que abrir al mundo, porque si no, no tenemos a quién vender. Todo el tiempo lo repite en el libro, ayer lo buscamos una y una vez. País pequeño necesita mercado grande. Entonces, así como esa norma, ¿qué otras hay que son absolutamente necesarias para estimular el crecimiento? Lo que tú has mencionado es quizá el factor más importante. Si estuviésemos cerrados, tendríamos que vendernos entre nosotros. Y por lo tanto, el mercado sería pues de 33 millones de personas, ¿no? Pero cuando nos abrimos, el mercado se hace, para un país pequeño, infinito. No hubiéramos podido tener la palta colocándose en los mercados internacionales en una economía cerrada. En una economía cerrada lo que suele pasar es que el gobierno apoya un producto X, se produce un montón de ese producto X y los precios se caen. Y los productores dicen, no quiero este experimento. La economía abierta permite que puedas producir todo lo que quieras, puedes colocarlo casi todo lo que quieras sin que los precios sean afectados. Entonces es un requisito. China, hace 25 años eran 1.000 millones de chinitos, pero eran 1.000 millones de chinos en extrema pobreza. O sea que no era un mercado, a pesar que eran 1.000 millones de chinos. Y ellos dijeron, vamos a venderle a los que tienen plata. Se abrieron y ahí está China. Entonces, la apertura al comercio internacional es un elemento importantísimo del Claro, pero crecimiento la económico apertura implica porque te... un ida y vuelta, ¿no? Y Claro, los proteccionistas mercantilistas, las tesis de CEPAL en las 70, la idea de la autarquía, era justamente que no intercambies, porque así tú protegías a tu industria, ¿no es cierto? Con altos aranceles, no entraba nada y tenías una industria nacional sólida. Eso sí, efectivamente, murió en los 80s. Pero es bueno explicar por qué no es una buena idea, de nuevo, porque de nuevo lo vuelves a escuchar. y eso es para las exportaciones. Y con las importaciones, nosotros del total de las importaciones, casi el 80% son de insumos y bienes de capital. O Claro. sea que potencian el crecimiento. Incluso el progreso técnico viene con las importaciones. Eso está probado en el mundo, ¿no? Entonces, Claro, importamos abriéndote al para mundo, producir. te olvidas del tamaño del mercado. Ya no es un límite. Ya te pones a producir porque vas a colocar, ¿no? Entonces, estábamos hablando de que había que tener un mercado abierto. La otra gran tesis de los detractores de la Constitución del 93 es que la empresa pública es mejor que la empresa privada. Y la Constitución del 93 establece el rol subsidiario del Estado. El Estado solo entra ahí donde no entran los privados y no compite porque nadie quiere entrar ahí.
Esta idea, que fue muy poderosa en 1993 porque veníamos de una quiebra masiva de empresas públicas que tuvimos que asumir todos los peruanos, porque lo que no se entiende es que cuando el Estado pierde y pierde, socializamos la pérdida, ¿no? Ha vuelto a estar en algunas encuestas. Incluso se le pregunta a la gente, ¿usted prefiere empresas públicas o privadas? Y hasta la mitad de la gente puede decir, no, nos gustan las empresas públicas. Y es parte del plan de gobierno del partido que ganó las elecciones. El partido que ganó las elecciones, el partido del señor Vladimir Cerrón, en su diario programa, de lo único que habla es de la estatización y de la creación de empresas públicas. O sea, cree en el capitalismo de Estado a lo China. ¿Por qué no podemos imitar a China? Si China tiene capitalismo de Estado. Claro, China exporta, pero el propietario, por lo menos el 51% de todas las cosas, es el Estado chino. ¿Qué se le responde a eso respecto de nuestra situación? El libro lo escribí también pensando en personas como Vladimir Cerrón, Verónica Mendoza y en general los que quieren hacer una constituyente. Me encantaría que lo lean y está probado que el libro está para ser leído sin necesidad de ser Sí, economista y tener los de verdad, conocimientos. mi consejo es, te saltas las ecuaciones y lees las palabras y Sí, entiendes todo. Y he probado con el se pues, entiende, ¿eh? Por lo menos voy pasando el examen. entonces, el tema de las empresas públicas hay que abordarlo en parte viendo nuestra historia, en parte viendo a la vecindad y en parte viendo a Petroperú. Entonces, está probado que a fines de los 80 terminamos con una quiebra de empresas públicas, teníamos como 250 empresas todas deficitarias. Eh, entonces, esa mala experiencia ya la tenemos. Y para los que aspiran a que la empresa pública pueda ser una salida, pensemos en Petroperú. Creo que si aspirásemos a que el crecimiento estuviese liderado por la empresa pública, pensemos en Petroperú. ¿Qué se puede hacer con Petroperú? Primero, conocer lo que ha pasado con Petroperú en el último año y medio. Es bien interesante. Entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Energía y Minas nombran a un directorio. En ese directorio estaba el señor Hugo Chávez. Y luego hacen a Hugo Chávez como gerente general de esa empresa. Hace un montón de desórdenes y cuando toca el tiempo de la auditoría, no da la información financiera y Petroperú está comprometido a presentar sus estados financieros auditados en mayo de cada año. Ante eso, la empresa auditora internacional dice, no voy con Petroperú, no me dan las cifras. Y ante eso, dos bancos de inversión, Standard & Poor's y Fitch, dicen los bonos, la calidad de los préstamos de Petroperú pasan del grado de inversión a grado basura. Eso hace que Petroperú se vuelva de un momento a otro un paria en los mercados de crédito. Ni los bancos locales Claro, ni los bancos locales quieren le pueden prestar. prestar plata. Al punto que se llega a un momento, no pueden por sus protocolos cuando la empresa tiene grado basura. Entonces llegaron al punto de que habían buques dando vueltas en el puerto porque no tenían no habían podido pagar los de Petroperú a estos buques. El gobierno tuvo que regalarle prácticamente 2.000 millones de dólares. Entonces, ese es el ejemplo de que no la hacemos con empresas públicas. Claro, ¿Cómo a ver, podríamos mire, hacer? funcionarios incompetentes, bueno, este señor Hugo Chávez por si acaso está en prisión preventiva, además, pero el daño que él causa a la empresa al no permitir una auditoría internacional es de 2.000 millones de dólares que podrían haberse usado para hacer 20 hospitales de 100 millones de dólares cada uno. Esa es cuando uno se equivoca en empresa pública estatal, se equivoca así de grande. Y eso es lo grave. Porque esa plata no va a volver de Petroperú al MEF. Todos sabemos que eso no va a ocurrir. No va a ocurrir. Por lo tanto, son 2.000 millones de dólares para salvar una situación, para que no nos quedemos sin combustible en las ciudades del Perú. Entonces, como usted dice,
Esa sería, por sí sola, una lección sencilla de lo que pasa cuando se manejan las empresas públicas desde el poder político, porque se politizan y se convierten en un reparto de puestos de trabajo. Y las que tenemos, por ejemplo, el otro caso es el caso del agua. El caso del agua, Sedapal funciona más o menos bien, con muchos problemas, pero más o menos bien. Pero las EPS a nivel nacional es una situación terrible. Y ahí son monopólicas y entran subsidiariamente porque el sector privado no quiere invertir ahí. Y así podemos seguir mencionando ejemplos, pero del otro lado te dicen no, porque esa riqueza, en lugar de que se la lleve un empresario y lucre, esa riqueza pasa íntegramente al Estado peruano. No, esto no lo estás viendo desde ese lado. En el caso del privado, el 30% de impuesto a la renta se lo lleva el Estado. Entonces, el Estado es el socio perpetuo, se lleva su 30%. Pero en el otro caso, se lleva el 100%. ¿Por qué no funciona así? Las empresas públicas que funcionan más o menos bien en América Latina tienen dos características. Una, miran al mercado. Y para eso tienen una parte de sus acciones vendidas al sector privado. Es decir, hay accionistas privados vigilando la empresa. No importa que sean 10%, 15%, pero esos accionistas ponen un director que no hubieran dejado pasar a Hugo Chávez de ninguna manera. Nunca. Claro. Eso por un lado. No hubieran dejado pasar de ningún, porque era cuestión de googlear. No era muy complicado saber el perfil de este personaje. Y la otra característica es miembros del directorio, puro PhDs, gente muy calificada. Entonces, en la práctica funcionan como una empresa privada, ¿no? Entonces, podemos hacer ese experimento con Petroperú. ¿Por qué no arrancamos con Petroperú? ¿Por qué no lo modernizamos? ¿Por qué Petroperú no se atreve a cotizar en bolsa? Porque ahí le van a decir, Petroperú, tú vales tanto. Y esa amenaza al mercado obliga a tener cierta eficiencia. Entonces, las empresas públicas no son malas porque son públicas, son malas porque en general se gestionan muy mal. Entonces, porque todos los incentivos, a ver, hay que decirlo, Petroperú, todos los incentivos son perversos, porque los incentivos están ahí para que se gestionen mal. Ese es el problema. Como dice, si ponemos algunos incentivos para que funcionen bien, vigilancia de terceros, estándares, en fin, probablemente tengamos una mejor empresa pública, pero si no los ponemos, no hay forma. Y esa es la verdad. Lamentablemente, esa es la verdad. Y es difícil de explicar. Es difícil de explicar a una nueva generación. Yo lo que me temo, doctor, es que los que vivimos ya la vida adulta en los 80s, estamos vacunados, muy bien vacunados, pero sólidamente vacunados. El problema es que los que nacieron después no han recibido la vacuna. Ahora, se les hace muy difíciles, yo a veces le explico a los alumnos que hubo una época en el Perú en que si tenías físicamente $1 ibas preso. Y te preguntan por qué. Eso es inaceptable. Hoy es inaceptable porque no conciben un mundo en que eso no sea posible. Pero vivimos rodeados de sociedades en América Latina con controles férreos de divisas donde no puedes tener moneda extranjera, por ejemplo. Entonces sí creo que la población ha aprendido a patadas, aunque las nuevas generaciones, no sé cómo le va con los alumnos, pero tal vez las nuevas generaciones todavía tienen que aprender lecciones muy duras, ¿no? Lo que pasa es que para nosotros, viendo los datos de fines de los 80, es clarísimo que estamos infinitamente mejor. Para los compren el libro, de verdad. Para los jóvenes no tanto, porque ellos han nacido pues hace 15 años, hace 20 años, entonces están casi igual. Todos los años inflación 2%, 3%, no les parece una novedad tener una inflación que es la inflación semanal de otros países, ¿no? Entonces, ese es un tema. Aun cuando la inflación del último año sí ha sido muchísimo más crítica que cualquier otro año, eso hay que decirlo. Pero como usted ha explicado acá en este programa ya varias veces, por temas
externos que no podemos controlar. Usted pone la parábola del velero, ¿no? Yo controlo al navegante, el timón, la vela, pero no controlo el viento. Y si yo no controlo el viento ni la marea, o sea, tengo que aprender a vivir con el viento, que es lo más difícil para navegar. Y hemos aprendido a vivir con el viento. En los malos tiempos, en el 2008, 2009, por ejemplo, o en el primer semestre del presidente Castillo, hay un temor, hay una salida de dólares y la escasez de dólares propicia una elevación en el tipo de cambio. En el caso de Castillo, propició una elevación del tipo de cambio porque salieron 16.000 millones de dólares de capitales. Si el Banco Central no hubiese utilizado su antídoto, es decir, salen un montón de dólares para que el precio no suba mucho, utilizo mi parte de mis reservas y los coloco en el mercado. Si no hubiese intervenido el Banco Central, hubiéramos tenido un tipo de cambio 5 soles, 6 soles sin problemas. ¿Ah? Y regresar es 4 que nos asustó. Y regresar es muy difícil. Ya no y se ahora, regresa. digamos, como dice Álvaro Rodríguez, al principio pensábamos que estamos frente a un gobierno chavista, a lo Hugo Chávez, y luego nos dimos cuenta que estábamos en un gobierno chavista a lo Chavo el Ocho, un despelote, un desorden, pero ya no asustaban a nadie, ¿no? Los capitales empezaron a regresar. Y están regresando, o sea, parece ser que justamente para terminar esta entrevista y dar buenas noticias, el precio del cobre, que no va a caer, sino va a seguir subiendo, está haciendo nuevamente acercarse inversiones a Perú que estaban pospuestas y que podrían ser el motor del desarrollo en el próximo quinquenio. ¿Usted ve con optimismo el futuro? Desde el punto de vista económico, yo no veo ningún problema serio hacia adelante. Pero si seguimos eligiendo a un presidente cuya esperanza de vida es desconocida, no vamos a poder tener la ocasión siquiera de planear por 5 años. Y eso para el macroeconomista es un gran problema. Ok, esperanza de vida como presidente, por si acaso. Nadie está matando acá presidentes. Esperanza de vida como presidente. Claro, todo el mundo. Claro. Pero es difícil esto de la cuerda separada, ¿no? Llevar la economía por un lado y la política por el otro. Pero parece ser que sí hay la posibilidad de que por lo menos no hayan tropiezos más graves en los próximos meses y años, aun cuando no sepamos cuándo van a ser las elecciones. Oppenheimer saca un artículo hace poco, muy divertido en el Comercio, llamando la atención al mundo, porque escribe para Miami Herald, diciendo, ojo, Perú sí tiene una crisis política, pero miren su economía. Es ejemplar para América Latina. Y esa paradoja de Perú en el mundo es una paradoja que de nuevo vuelve a estar presente. No es la primera vez que nos la hacen notar. De la Constitución. Claro, el tema al final es que tenemos una buena Constitución. Eso no hay que olvidarlo. Muy bien. Muchísimas gracias al doctor Waldo Mendoza, profesor de la Universidad Católica y además exministro, expresidente del Consejo Económico, del Consejo Fiscal. Y lo vamos a invitar en un tiempo para hablar de SUNEDU, porque el doctor Waldo Mendoza fue miembro del directorio de SUNEDU. Y miren ustedes, este es el nivel, ¿ya? Para que comparen con lo que hay ahora y después no me digan nada. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y a los que quieran comprar, este libro es del Fondo Editorial de la Universidad Católica. Y la verdad es que es una lectura, a pesar de las dificultades macroeconómicas, que cualquiera puede leer. La verdad que les va a parecer muy sencillo y se explica muy bien el beneficio de tener el capítulo económico de la Constitución vigente. Gracias, doctor. Nos vemos muy pronto. Encantado, Rosa María. El nombre del libro, por favor, doctor. El libro se llama Constitución y Crecimiento Económico, Perú, 1993-2021, Waldo Mendoza Bellido, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Gracias. Chao, Bien. chao. ¿Está a la venta en todas las librerías, me preguntan? Sí. Esto debe estar en todas las librerías, en Crisol, Virrey, Comunistas, debe estar en la PUC,
también en la misma universidad. Es bien útil el librito, ¿eh? Y les digo, miren, ¿eh? A los que no les gusta leer mucho, no es que se van a amanecer leyéndolo, ¿no? Es sencillo. Pero sí hay una parte, pues, de ecuaciones, ¿no? Y cuadritos que son un poquito perturbadores, pero sáltense las ecuaciones, está todo escrito y van a entender. Y hay cuadros en que, claro, uno ha vivido esto, porque lo que está ahí es la historia de mi vida y la de usted que me está escuchando. Pero cuando se da cuenta de lo que teníamos en el 89 y lo que tenemos hoy, y el camino, o sea, son 35 años de un camino durísimo para llegar donde se ha llegado. O sea, para darles un dato simple, el año 88, 89, el 60% de los peruanos eran pobres. Estaban por debajo de la línea mínima de consumo, eran pobres. Hoy tenemos el 22, 23% de peruanos en pobreza. Está mal, por supuesto que está mal. Y la pobreza extrema, que llegaba al 15, 18%, hoy es 4%. 4%. ¿Que tenemos todas nuestras necesidades satisfechas? No. Que encuestas como la que acaba de salir preocupan porque las personas reducen por la inflación su capacidad de consumir alimentos, por supuesto que preocupa. Pero hay una salida. Y esa es la esperanza que tenemos, que haya una salida. Así es, Rosa María. Muy bien, Abel. Nos vamos hasta el día de mañana. Mañana. Cuídense Chao, mucho. chao. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.